Hola, buenas a todos. Mi nombre es María Mercedes Granado Rodríguez. Soy de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Facultad de Ciencias Jurídicas. Les hablaré sobre la historia de El Salvador, un caso como la masacre del río Sumpul en el año 1980 y la muerte de los padres jesuitas el 16 de noviembre de 1986. A continuación pasaremos a lo siguiente. Caso 1 del río Sumpul en 1980. Para el año 2023 tenemos 43 años de la masacre de dicho caso. Los habitantes de las Jaradas iban huyendo del ejército militar. Para poder encontrar un refugio tenían que pasar el río Sumpul. Dicho de otra manera, se iban arriesgando a dejar todo completo para encontrar un refugio y al mismo tiempo huir de la Guardia Nacional como los militares. Al pasar el río no sabían con exactitud los habitantes de las Jaradas que se iban a encontrar, que no les iban a brindar refugio. Al mismo tiempo, el ejército hondureño lo que hizo fue dárselos al ejército de El Salvador. El ejército de El Salvador los masacró a toda la gente, a todas las víctimas de las viviendas de las Jaradas. El general del destacamento militar número 1 dice que murieron 365 personas. Al caso contrario, una de las víctimas que sobrevivieron en la masacre del río Sumpul dice que fueron 665 personas que murieron. Niños, abuelos, madres, murieron al pasar el río. Un helicóptero por parte de la Fuerza Aérea los masacró desde el cielo, y los que estaban ahí también a las orillas del río, los militares los estaban esperando. Ese mismo día, como cuenta la víctima, antes posterior hacia la masacre, se encontraba lloviendo, el río había crecido un poco. Al mismo tiempo, a recordar, la Comisión de la Verdad hizo una investigación, pero evadieron preguntas y el general Guillermo García no dio declaraciones. Dijo que eso solo se había hecho una persecución, algo que no tenía nada que ver, y las personas simplemente iban pasando y, como bien dijo, como se podría interpretar, les tocó. En conclusión, sobre el caso del río Sumpul de 1989, la comisión considera que el encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades militares salvadoreñas no fueron pruebas suficientes de que el coronel Ricardo Augusto Peña Arbaiza, comandante del destacamento militar número 1 en 1980, no promovió ninguna investigación seria sobre la ocurrencia de los hechos. En pocas palabras, se evadieron pruebas y no se permitieron dicha investigación. Para no dejar huella, quizás en su momento decidieron quemar pruebas. Dicho caso, no dieron conferencia y desmintieron que las pruebas que estaban eran falsas. La masacre del río Sumpul fue una rotundamente y seria violación hacia los derechos internacionales humanitarios y el derecho internacional de los derechos humanos. En la madrugada del 16 de noviembre de 1998 fueron asesinados a tiros 6 jesuitas en la casa pastoral de la Universidad Simeón Cañas, conocida como la UPA. En dicho lugar se encontraba el padre Yacuría, ya que él lo
que trataba él era solucionar el conflicto armado entre la guerrilla y los militares. En dicho suceso, no solo se encontraban los 6 padres jesuitas, también se encontraba el rector de la Universidad Simeón Cañas, y se encontraba una madre que era la cocinera, y se encontraba su hija de 16 años, que fueron muertas por dichos militares. En el recinto de la casa pastoral ya la tenían vigilando desde un día antes, ya que los militares, lo que decían ellos, que él era uno simpatizante y apoyaba a la guerrilla, y que la guerrilla se reunía en la Universidad Simeón Cañas, cuando no era así. En dicho caso, los padres, los 6 padres jesuitas, murieron en dichas armas de los militares y eran unas personas inocentes. En dicho caso se llevó a la Comisión de la Verdad, tratando de que dijeran la verdad y se llevara en juicio a las personas intelectuales del dicho caso. En el caso, los partícipes, como los militares, hablaron y unos evadieron preguntas. Lo que se pretendía era que supieran la verdad del caso que pasó de la muerte de los jesuitas. Una muerte inconsiderablemente, ya que ellos solo encontraban la paz en nuestro territorio de Salvador. En conclusión, la comisión considera que fue injusto sobre lo del coronel Guillermo Alfredo Benavides y el teniente René Mendoza, que siguen encarcelados, mientras que los autores intelectuales estén en libertad, ya que ellos fueron los que cometieron el asesinato a los 6 jesuitas, una cocinera, que era la madre, y una hija. En dicho caso, se puede comprobar que el derecho a la verdad no llena las expectativas del caso, ya que hubieron y evadieron pruebas sobre los demás cómplices sobre la muerte de los jesuitas. Se puede ver que en dicho caso unos salieron ilesos y otros están pagando una pena que no les convenía. El derecho a la verdad nace por consecuencia de los actos en conflictos armados, en guerras, que las víctimas han sufrido por medio de los sucesos que han vivido ellos. El derecho a la verdad pretende hacer símbolos y decir y contar la verdad de los sucesos que han sucedido, ya que para contar lo que verdaderamente sucedió en la historia. En ese momento, el de la Comisión de la Verdad nace con el objetivo de hacer y contar, y que las personas que vivieron en dichos momentos no tengan el temor de contar lo que vivieron en distintas masacres, en la guerra, en conflictos armados o en secuestros de personas. Por ejemplo, como en nuestro país, que vivió el tiempo del militarismo y el tiempo de la guerrilla. Personas inocentes como asesinados. Nace la comisión con la pretensión de poder contar y relatar los sucesos de nuestra historia. Porque nuestra historia nos hace reconocer y vivir lo que ha pasado para poder entender lo que está presente. No es necesario vivir lo que ellos vivieron si tenemos la posibilidad de saber y entender y poder interpretar dichos sucesos relatos. La Comisión de la Verdad es contar lo que en verdad sucedió.